Quiero que busque ahí conmigo el Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 4, versículo 16 al 27. Busque ahí al evangelista Lucas. Lucas, gentil. Busque ahí. Quien escribe para nosotros en gran medida. Lucas, si lo tiene me dice amén, o me hace trampa, tiene el celular. Más fácil, más rápido. Leemos desde el verso 16. 4:16 en adelante. Vino, dice, hablando acerca de Jesús, vino a Nazaret, donde se había criado, dice, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían: ¿no es este el hijo de José? Él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses. Y hubo gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Oramos al Señor. Jesús, gracias porque hoy tengo la oportunidad de predicar, de hablar de tu palabra. Derrama gracia sobre mi vida, Señor, para poder hablar y transmitir lo que tú has hablado a mi corazón. La verdad que tú has hablado primeramente a mi vida, y que pueda, Señor, a través de tu bendita gracia entregar esa verdad, Señor, a la iglesia, y sea esto para cada uno de nosotros palabra de Dios, voz de Dios, dirección de Dios a nuestras vidas. Venga, Señor, esta palabra a levantarnos, a edificarnos, a exhortarnos, a consolarnos, a direccionarnos en la verdad que tú quieres para nuestras vidas. Sea tu bendita gracia sobre nosotros. En tu nombre, Jesús. Amén y amén. Cuando uno lee los evangelios y cuando uno lee el ministerio de Cristo, uno se encuentra muchas veces que el Señor es impactado o movido por la fe que encuentra en medio de su peregrinaje terrenal. La fe movía y conmovía profundamente a Cristo. En muchos de sus encuentros, cuando se encontraba con un hombre o con una mujer que manifestaba una fe diferente, distinta, el Señor era impactado, conmovido por aquello. Pero también provocaba la falta de fe una reacción contraria. El Señor muchas veces se molestó cuando encontró hombres y mujeres que querían no una señal para creer verdaderamente en el Señor, sino más bien que Él hiciera una señal para probarlo o tentarlo.
Muchas veces él entró en debate con los fariseos cuando estos demandaban alguna señal sobrenatural. El Señor se molestó con ellos y les descubrió la intención de su corazón. Porque la fe verdadera no busca una señal de parte de Dios para creer en Él. Al contrario, la genuina fe cree en Dios, y por esta razón es que Dios se mueve o se manifiesta a favor de nuestras necesidades. No es al revés, sino que cuando el Señor encontraba a un hombre o una mujer que tenía una fe genuina y un interés genuino de conocerlo a Él, su corazón era movido a misericordia por esa persona. Y en este caso estamos leyendo justamente cuando el Señor está iniciando su ministerio público, está comenzando recién su ministerio. Viene de toda la tentación en el desierto, está recién comenzando e inicia su ministerio en alguna medida en su lugar natal, donde él se crió, donde él se ha desenvuelto desde su niñez. Y se da esta coincidencia, diríamos nosotros, pero lo cierto es que hay un propósito de Dios en que él toma el libro del profeta Isaías y comienza a leer todo lo que iba a significar el ministerio terrenal de Cristo. Y comienza a enumerar todo lo que el Señor va a hacer proféticamente. Isaías había profetizado siglos atrás de cómo iba a ser el ministerio del Señor. Él ha venido entonces a dar libertad a los cautivos, a anunciar el año agradable del Señor, a poner en libertad a los oprimidos por el diablo, a traer sanidad espiritual. Él comienza a enumerar todo, y cuando termina de leer, en el fondo lo que les dice es: esa persona, ese Mesías prometido está frente a sus ojos. Soy yo soy el Mesías prometido. Pero la reacción del pueblo, ¿cuál fue? No fue un volcarse a Cristo y reconocer que había una gracia sobrenatural de Dios en él, sino que inmediatamente comenzaron a resistirlo y comenzaron a menospreciarlo. Porque empiezan a decir entre ellos: ¿no es este, dice, el hijo de José? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No es este el que veíamos ahí siendo un niño, el que ahora dice que es el Mesías? Y comienzan entonces a menospreciar a Cristo. Comienzan a menospreciar al Señor. ¿Y qué provoca esto? Provoca entonces que Cristo refiera y se refiera a esta historia de la viuda junto al profeta Elías y a Naamán el sirio. Cuando hay una fe genuina en el Señor, cuando hay un hambre genuino por Dios, cuando hay un hombre y una mujer que busca genuinamente al Señor, el Señor se va a manifestar en medio nuestro. Cuando hay un menosprecio a la obra que el Señor quiere hacer, cuando tomamos lo santo y lo volvemos común porque nos familiarizamos con aquello, entonces, sí, aquello impide que la gracia de Dios se manifieste en medio nuestro. Eso viene a entorpecer lo que el Señor quiere hacer en medio de su iglesia. Puse como título: la fe que mueve a Jesús. Porque cuando uno lee los evangelios, muchas veces se encuentra esta frase en el evangelio: Jesús fue movido a misericordia. Jesús fue movido a actuar cuando encontró necesidad, pero no solo necesidad, porque necesidad hay en muchos lugares. El Señor actuaba y se movía cuando encontraba también un corazón que creía genuinamente en Él, que estaba dispuesto a poner su fe en Él. No solo que lo vean como el hijo de José o como el carpintero.
sino que lo vean verdaderamente como Él era, el Mesías prometido. ¿Está conmigo? A veces nosotros encerramos y encasillamos a Dios y queremos que Dios actúe de determinada forma y responda de determinada manera frente a la necesidad o a lo que estamos viviendo y enfrentando. Y encasillamos a Dios. De esta forma es como Dios tiene que obrar. Y esta es la forma como el Señor debe de hacer un milagro en mi vida. Y encerramos al Señor en ese cuadradito y el Señor no cabe en nuestras estructuras ni en nuestros moldes humanos. El Señor se escapa de nuestra lógica y de la forma que nosotros creemos que Él debe de obrar. Ejemplo de esto es Juan el Bautista, quien manda a preguntar al Señor: ¿eres tú el Mesías o esperamos a otro? ¿Por qué? Porque el Mesías de Juan era totalmente diferente a lo que Cristo estaba haciendo. Se esperaba un Mesías que viniera a libertarlos de la opresión romana. Se esperaba un Mesías que viniera con poder a sacar el yugo de la opresión romana. Pero Cristo vino a traer un mensaje totalmente distinto. Empezó a hablar del amor, empezó a hablar del perdón. Tomó a un hombre que era recaudador de impuestos y lo hizo un seguidor suyo. Era un Mesías que no encajaba con lo que ellos estaban esperando. Y a veces nos pasa igual. Encajamos a Dios de una forma, así tiene que hablar Dios, así tiene que actuar Dios, y de esta forma es que Dios se mueve en mi vida. O de esta forma es que Dios me va a bendecir si yo hago A, B y C. Y si no responde a esa realidad, entonces entramos en una crisis de fe. Y no podemos nosotros como creyentes encerrar al Señor dentro de una cajita, dentro de un cuadrado mental, estructural, porque nuestro Dios se mueve fuera de aquello. Nuestro Dios es soberano y su multiforme gracia se manifiesta de forma soberana sobre nuestras vidas. Y Él bendice conforme a la libertad que Él tiene de hacerlo. De pronto nos encontramos en estas crisis de fe cuando Dios bendice a alguien que desde nuestro punto de vista no debiese recibir la gracia y la bendición de Dios. Y entramos en crisis, en conflictos con el Señor, porque se salió de nuestra cajita, se salió del marco que le habíamos construido. No podemos limitar lo que el Señor hace, ni lo que Él bendice, ni a quien Él llama, ni a quien Él levanta, ni a quien Él mira y pone sobre nosotros. Él es soberano y Él no actúa conforme a mi mirada, sino conforme a su voluntad. Contrario a la fe, entonces, es el menosprecio. El menosprecio es no darle importancia a algo o a alguien que se lo merece. Es tomar algo que merece honra y respeto y tomarlo como algo común o intrascendente. Y no podemos caer en aquella práctica. No podemos caer en aquella religiosidad vacía, vana. Cuando estamos acá, cuando llegamos a la casa del Señor, cuando adoramos al Señor, cuando estamos haciendo juntos el culto a Dios, eso tiene un valor. Amén. No podemos verlo como algo común, intrascendente, que nos lleve a menospreciar, a no darle la importancia que eso tiene. Porque lo vemos con tanta familiaridad que vamos perdiendo, el sentido de lo que estamos haciendo. Amén. Entonces, la primera verdad, Dios se agrada de la fe. Dice así la palabra: el que se acerque a Dios, crea que le hay y que es galardonador de quienes le buscan. Esa es la primera verdad. Si yo me acerco a Dios, debo creer que Él es real,
que Él es verdad para mi vida. Y eso, entonces, si ese acercarme, ese buscar a Dios, va a agradar el corazón de Dios. Y eso es precisamente lo que no pasó cuando el Señor estaba frente a ellos leyendo el libro de la ley. Lo menospreciaron, lo vieron solo como el hijo del carpintero. Y hoy en nuestra iglesia moderna de pronto también menospreciamos cosas. Menospreciamos el ministerio de la mujer. Me metí ya en las patas de los caballos. Lo menospreciamos. No le damos el valor que tiene. Y Dios derrama gracia soberanamente. Él llama a quien quiere y derrama dones y gracias y levanta a quien Él quiere. De pronto menospreciamos a las personas que Dios nos pone por delante. Las vemos solo humanamente y no vemos la gracia de Dios sobre aquella persona. Tenemos solo una mirada natural. No, es que yo lo conozco a él, el Abel, el que canta ahí. Yo lo conozco, sí, de acá, de cuando llegó. Sí, canta. Y lo menospreciamos. No vemos lo que Dios está haciendo con él. Y resistimos lo que quiere entregar. Porque hay demasiada familiaridad. ¡Qué silencio! Amén. Debemos de ver más allá. Ver la gracia de Dios sobre las personas. Amén. Y tomar lo que están entregando. No resistirlo. Tomarlo, escuchar. Porque hay bendición de Dios. Con humildad, con sencillez. ¿Usted ha visto a nuestro pastor que él se sienta a escucharnos? Sí, él se sienta a escucharnos. No solo a mí, a cualquiera que viene a predicar, él se sienta y escucha. No menospreciemos a quienes el Señor está levantando en medio nuestro. A veces menospreciamos la obra del Espíritu Santo porque no lo entendemos, porque no lo hemos vivido. Entonces, como no lo he vivido, lo juzgo. Porque yo no he sido bautizado en el Espíritu Santo, porque yo nunca he experimentado lo que el hermano experimenta. Entonces, como no lo vivo, lo juzgo como algo que no es tan necesario, fanatismo, están locos, lo juzgo. Y yo tengo la verdad, porque eso aún no me ha sido revelado. Ahí hay profundidad en eso. Hay cosas que mientras no me sean reveladas por el Señor en profundidad, no las puedo entender del todo. Entonces, no puedo juzgar aquello que aún no he vivido, aquello que no entiendo del todo, porque me pierdo la bendición que Dios quiere para mi vida. Lo resisto. Batallo contra aquello. Me quedé solo, parece. El Señor entonces en medio de esto toma dos historias del Antiguo Testamento para mostrar que esto no es algo nuevo, que el Señor se agrada de la fe de las personas y que de pronto en medio del lugar donde debería encontrar fe, encuentra menosprecio. Y toma la historia de la viuda de Sarepta de Sidón y les dice esta verdad. ¿Por qué? Porque la viuda de Sarepta era gentil, era pagana y no calificaba para haber recibido la bendición de Dios. A los ojos de estos hombres que estaban escuchando, no calificaba, no era apta para haber recibido
la bendición de Dios, y menos haber albergado al profeta de Dios. Dice la palabra, en verdad os digo, muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Dios siempre se va a manifestar donde hay un hombre, donde hay una mujer que busca y que cree en el poder y en la gracia de Dios. Y va a pasar por alto lo que nosotros ponemos como barrera, como traba. La gracia, la misericordia de Dios está disponible para los hombres que buscan y creen y se arrepienten de todo su corazón y creen en el Señor. Esta historia de esta mujer está enmarcada en el peor momento espiritual de Israel. El pueblo de Dios se había entregado por completo a la adoración pagana. Estamos con el rey Acab, se casó con Jezabel, una mujer pagana, cuyo padre era rey también, servía a Baal, ese era el Dios predominante, y toda la adoración de Israel se había contaminado absolutamente por este Dios. Hacían hasta sacrificios de niños para dedicarlo a dioses paganos. Esa era la realidad espiritual de la nación. Y en medio de aquello aparece Elías, interrumpe la historia de Israel y viene a marcar un nuevo camino espiritual para la nación. En medio de aquello interrumpe este hombre de Dios y proclama esta verdad: durante 3 años no va a haber lluvia. Hasta ahí era un loco que hablaba. Pero cuando vino el primer año y no llovió, comenzó a tomar fuerza lo que dijo. Cuando vino el segundo año y no llovió, ya no era un loco, era un hombre de Dios. Cuando ya pasaron 3 años y no llovía, muchos querían matarlo. Y ya no solo era un hombre de Dios, era un enemigo de todos los que seguían a los dioses paganos. Entonces Elías, por orden del Señor, da esta palabra. Y el Señor le dice: escóndete en el arroyo de Querib, donde serás sustentado con cuervos que te llevarán can y pan, y beberás del agua del arroyo diariamente. Y en eso estaba Elías, guardado por Dios, resguardado por Dios en aquel arroyo, hasta que el arroyo se secó. Entonces tiene que salir de aquel lugar. Y paralelamente se va desarrollando otra historia. Mientras Elías profetiza, hay una mujer que queda viuda. Esta mujer tenía un hijo y el cielo se cierra y comienza la sequía. La sequía trae escasez de alimento. La escasez de alimento trae pobreza. Y quienes más comienzan a sufrir son los que están más abajo en esta escala económica. Por lo tanto, la mujer viuda llega un momento en que ya no tiene aceite y ya no le queda casi harina. Pero dice la Escritura que Dios le habla a la mujer. Habla con ella, que va a llegar el hombre de Dios. ¿Me va siguiendo la historia? ¿Está conmigo? Entonces estas dos historias se van desarrollando paralelamente. Tenemos al hombre de Dios que está refugiado en el arroyo se seca, y tenemos a esta viuda que ya no le queda casi alimento para sobrevivir. Ambos van a vivir un milagro, van a coincidir y van a ver el obrar sobrenatural de Dios en sus vidas. Es un mismo milagro, pero visto de 2 puntos de vista totalmente distintos. Dios prueba nuestra fe, segunda verdad. Dios se agrada de nuestra fe, Dios probará nuestra fe. Y Dios no solo probará la fe de la viuda, muchas veces nos enfocamos solo en la viuda, pero la primera fe que fue puesta a prueba fue la fe del profeta.
porque el profeta estaba resguardado en el arroyo. Y ahora tenía que salir e ir hasta Sidón, que era una capital pagana, una ciudad pagana, donde el rey de aquel lugar, de aquella región, era el suegro del rey Acab. Por lo tanto, él se iba a meter a las patas de los caballos, como diríamos nosotros. Y este hombre, que ya no era un loco, era un hombre de Dios, ahora su cabeza tenía un precio. Por lo tanto, él tiene que salir de donde está seguro y obedecer a Dios e ir a buscar una viuda que lo va a sustentar en esta escasez de alimento. Y ahí viene su primera prueba de fe. Es obedecer a Dios. Salir de lo seguro porque el arroyo se ha secado y moverse a lo que Dios tiene para su vida. Esas son pruebas constantes de nuestra fe. El creyente no se puede acomodar donde está, porque nosotros en esta tierra estamos de paso, estamos de tránsito, así que cuando nos acomodamos, nos comenzamos a olvidar del propósito por el cual estamos en esta tierra, que es para servir y honrar al Señor. Si nos acomodamos mucho, dejamos de soñar en lo que el Señor quiere hacer con nuestras vidas. Y de pronto es el Señor el que permite que se seque el arroyo que hasta ese momento nos estaba sustentando, para sacarnos de nuestra comodidad y llevarnos a una mayor dependencia de Él. Dios siempre quiere trabajar en nuestras vidas. Dios estaba preparando a Elías para lo que tenía que enfrentar. Se iba a enfrentar a muchos profetas de Baal, pero Dios estaba trabajando en su vida. Era necesario que saliera de aquel lugar y asumiera con valor lo que el Señor le estaba mandando a hacer. Dios prueba, Dios depura nuestra fe. Yo me acuerdo que cuando era niño mi mamá tenía muchas joyas, pero eran todas de mentira. Lo aprendí después. Siempre se las sacaba para lavar, para hacer aseo. Y yo pensaba que mi mamá tenía mucho dinero, pero eran todas de mentira las joyas. Si se acercaba un poquito al cloro, ya la joya no era igual. Porque la fe se prueba como se prueba el oro. En el crisol, al fuego. Porque el fuego, la prueba, depura y demuestra lo que es verdadero de lo que solo es fantasía o apariencia. Ahí es probada nuestra fe. En la prueba, en la aflicción. Cuando somos sometidos al conflicto, somos depurados y limpiados por el Señor. El milagro entonces estaba por suceder. Pero el milagro no era solo para la viuda, el milagro también era para la vida del mismo profeta. Cuando Dios obra en medio nuestro, milagros, señales, provisión, no es solo para usted, es también para el cuerpo de Cristo. No se guarde lo que el Señor ha hecho en su vida. Dé testimonio de lo que el Señor ha hecho. Hable, cuente, dígale a otros lo que Dios ha hecho en su vida. Porque cuando usted comienza a hablar y a contar la gracia de Dios sobre su vida, otros que escuchan comienza su fe a ser desafiada, a ser despertada. El milagro no es solo para usted, es para la iglesia del Señor. Infunde aliento a otros, despierta la fe de otros. Elías entonces hizo algo que nos cuesta mucho a nosotros. Obedeció y fue donde Dios lo estaba enviando. A veces esa parte nos cuesta.
Solo me cuesta a mí, parece. Soy el único pecador. Soy el único pecador que me cuesta. Cuando el Señor nos habla y nos saca ahí de lo cómodo y nos desafía a algo nuevo, nos cuesta obedecer. Pero son las decisiones las que van a determinar cuál va a ser nuestra vida como creyentes. Son las decisiones que tomamos. No es solo el oír la palabra de Dios. No es solo oír el consejo de Dios. No es solo oír la voz de Dios en nuestras vidas. Debemos de obedecer a Dios. Poner por obra lo que el Señor nos está mandando a hacer. En eso está la bendición completa. Porque la obediencia es mejor que los sacrificios. Entonces Elías va camino a buscar a esta viuda. Miles de viudas había en aquel tiempo. Era común las guerras. Por lo tanto, ¿cómo iba a encontrar a esta viuda? Lo cierto es que al llegar a la ciudad, ve a una viuda que está recogiendo despojos de leña. Sí, lo que sobraba, lo que quedaba a las afueras de la ciudad. Y se acerca y le dice que le dé un vaso de agua. Y ella responde solícitamente. Va en busca del vaso de agua y cuando va a buscar el agua le dice que le prepare pan. Entonces la mujer revela su condición. Cree en Dios, da testimonio de Dios, creo en el Señor, entiende que Elías es un hombre de Dios. Y es el momento en que tiene que tomar una decisión. O obedece a lo que el profeta le está mandando, o continúa con el destino que lleva hasta ese momento su vida. ¿Cuál era el plan de la viuda? Dejarse morir, dice la palabra. Le quedaba tan poquita harina y tan poquito aceite, dice que iba a ser su última comida y se iba a encerrar con su hijo y se iba a dejar morir. Ese era el plan. Dios responderá, tercera verdad, a la obediencia de nuestra fe. Dios trata con nosotros en privado, nos habla en intimidad. Nos dice que va a obrar a nuestro favor, nos entrega promesas de vida eterna, pero nosotros vamos a nuestra realidad y la harina sigue disminuyendo y el aceite sigue disminuyendo. Entonces tenemos que tomar una decisión de fe. O le creo a Dios lo que Él me está hablando, o sigo el rumbo que mi vida llevaba. Siempre nos vamos a enfrentar a estas decisiones de fe. O creo a la palabra del Señor, a lo que se me ha predicado, se me ha enseñado, o continúo con el rumbo que llevaba mi vida hasta este momento. Hacemos planes a veces al igual que la viuda. ¿Qué voy a hacer si todo se termina, si fracaso en esto, si todo se acaba? Y vemos solo a veces un camino de muerte. Y nos olvidamos que servimos a un Dios vivo, a un Dios que todo lo multiplica, a un Dios que todo le da nueva vida. Es tanta la prueba, es tanta la aflicción que nos sentimos que en esa prueba vamos a morir, que no hay salida a lo que estamos viviendo. Aunque tenemos una palabra del Señor, porque Dios le había hablado a la viuda. Pero ella entonces toma la decisión y cree a lo que el profeta le está diciendo, que no va a escasear la harina ni escaseará el aceite. Esta mujer entonces tomó la decisión de creer a Dios y puso por obra lo que el profeta le estaba hablando. Y lo interesante de esta parte de la historia es que uno siempre ve al profeta como sustentando a la viuda. Pero lo cierto es que fue la viuda la que sustentó al profeta.
¿Por qué? Porque puso por obra la palabra que el profeta le entregó. Fue una viuda la que sostuvo la vida del profeta. Le dio de comer cada día hasta que los cielos vuelvan a ser abiertos. Puso por obra la palabra que el hombre de Dios le entregó. Nosotros acá podemos predicar, enseñar, hablar de la verdad de Dios. Pero es usted en su realidad quien debe de tomar la palabra del Señor y ponerla por obra, para sustentar su propia vida espiritual, para sustentar a su propia familia a través de la palabra de Dios y para sustentar a la iglesia del Señor. Porque la iglesia, como lo dice nuestro pastor, la iglesia del Señor no consiste en una persona que se para acá y predica. La iglesia del Señor somos todos nosotros. Y cada uno de ustedes puede ver la gloria de Dios en su propia realidad. Cada uno de ustedes ha recibido una palabra del Señor para direccionar sus vidas, para ver la gracia de Dios sobre ustedes. Y no solo de lo que se predica, de leer, de la intimidad con el Señor, del estar con Dios. Pero debemos de tomar esto y ponerlo por obra. ¿Para qué? Para ver cómo la harina no escasea y el aceite no falta. Para ver cómo la gracia de Dios está sobre nuestras vidas. Para ver cómo Dios está obrando a favor de nuestras vidas. Esta es la fe que mueve el corazón de Jesús. Esta es la fe que agrada al Señor. Dios se agradó de esta mujer y Jesús, siglos más tarde, la usó como ejemplo de lo que es una fe que agrada al Señor. Tomó a esta mujer y la usó como ejemplo. Que de pronto, entre medio de quienes debiesen creer y valorar el obrar de Dios, encontró Dios fe en una mujer fuera de las viudas de Israel. Y Dios se agrada de este tipo de fe. El Señor, en su peregrinar en la tierra, se encuentra con otra mujer de la misma localidad, de Sidón, del mismo lugar, que lo interrumpe y da voces y grita: Señor, ayúdame. Jesús, Maestro. Y los discípulos querían hacerla callar porque molestaba al Señor y molestaba a quienes estaban con el Señor. Esta es otra mujer. Finalmente el Señor tiene un diálogo con ella, se detiene, accede ahí a conversar. Y ella le pide que sane a su hija. Y él la reconoce, entiende que no es de Israel. Y le dice, sí, que no es lícito tomar el pan de la mesa y dárselo a los perrillos. Y la respuesta de esta mujer no se sintió agraviada, no se sintió ofendida. No. Le dijo, aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y eso impactó al Señor. Y le dice, grande es tu fe, conforme a lo que has pedido se haga. Y sucedió el milagro de la sanidad de su hija. Esa fe impactó al Señor. Ahora yo te tengo una noticia en esta noche. Tú y yo no somos perrillos, somos hijos de Dios. Estamos sentados a la mesa con el Señor y podemos disfrutar de todas sus promesas
y de todo lo que Él quiere hacer a favor de nuestras vidas. Pero a veces nos conformamos con migajas cuando el Señor quiere darnos y bendecirnos espiritualmente en abundancia, darse en abundancia a nuestras vidas. No menospreciemos lo que el Señor puede hacer. Lo que el Señor hace cuando estamos juntos, cuando nos reunimos, cuando estamos cantando, adorando, cuando escuchamos la palabra. No lo veamos como algo rutinario, común. Tomemos el verdadero valor que tiene. Muchas veces decimos frases como el Señor está aquí en medio nuestro. Utilizamos mal el texto donde 2 o 3 congregados están, ahí en medio está el Señor. Somos hijos y podemos ir donde nuestro Padre Celestial y presentar nuestra necesidad. No migajas. Yo no quiero vivir de migajas. Yo quiero comer del pan de vida eterna. Y no quiero menospreciar lo que el Señor puede hacer. Yo quiero creer en Él con todas mis fuerzas. Con todas mis fuerzas en lo que Él puede hacer. Aunque vea que la harina disminuye, que el aceite baja, yo tengo una palabra del Señor. Que la harina no va a escasear ni el aceite va a disminuir. Y creo en eso con todas mis fuerzas.